os voy a comentar sobre gamificación en la empresa, cómo se puede implementar la gamificación en la empresa, pero también, muy importante, sobre videojuegos, que es a lo que me dedico, y sobre todo sobre realidad aumentada, que quizá no mucha gente sepa lo que es, o quizás sí, no lo sé, pero vamos a hablar también sobre ella. A ver si esto funciona. Ahora sí funciona. Bien, pues como ya me han presentado, lo voy a decir súper rápido, soy Edu Saldaña. En 2013 fundamos mi hermano Alberto y yo una empresa de videojuegos. Queremos hacer juegos que no existieran, pero que nos gustaría jugar. Y a raíz de esto hicimos un juego que se llama Isla Bomba, que bueno, consiguió varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos pues, el premio Radio Televisión Española, el juego más innovador. También estuvimos en la Eurovisión de los videojuegos representando a España en los países nórdicos, que fue toda una experiencia. Y también hemos hecho juegos para terceros. Y eso nos ha ayudado muchísimo a aprender, tanto a formar la empresa, a crear una cultura de empresa con los trabajadores, que es una parte súper importante, y una parte incluso, no sé si más importante, pero igual de importante, que es acabar proyectos. Es muy frecuente empezar un proyecto y que te líes y quieras meter más y más, en el caso de los videojuegos, mecánicas, más niveles, más personajes, más de todo, y al final el juego o el proyecto nunca se acaba. Pero hacer juegos para terceros, por ejemplo, para Rovio, los creadores de Angry Birds, que imagino que muchos los conoceréis, nos ayudó a aprender todas estas destrezas, que son muy importantes, y en 2017 empezamos a crear en nuestra mente, a diseñar el proyecto que hoy os voy a traer aquí al final de la presentación, que se llama Cloest, y que tenemos ahí también en el stand, en la planta de abajo, que ponía, a fin de cuentas, todo lo que habíamos aprendido en un mismo lugar, en un mismo proyecto. Y es hacer juegos que nos gustaría hacer, pero también hacer juegos que permita a la gente expresarse creativamente. ¿Vale? Y como veremos al final, tiene muchísimo que ver con el tema de la ponencia, que es gamificación. Pero antes de todo esto, no me digas que otra vez no, otra vez no funciona. Iba todo tan bien. Vamos, por favor, respira. A ver. Ahora parece que va. Ahora sí. Vale. Vamos a hablar de 3 bloques fundamentales. Primero, ¿qué es la gamificación? Que es de lo que va la ponencia. Ahora mucha gente que no sepa lo que es. Pues tenemos aquí una explicación, cómo se puede implementar, cómo podemos crear una estrategia de gamificación y con qué objetivo. ¿Qué son las realidades extendidas? Que tiene mucho que ver con la inmersión, que también hablaremos de ella. Y por último, pues, ¿qué es Cloest? ¿Vale? No he venido a hablar de mi libro, pero un poquito sí. Vamos a hablar un poquito del proyecto que tenemos, ¿no? Funciona. Vale. La gamificación. Aquí tenéis una explicación un poquito más académica, pero dicho en palabras sencillas, es utilizar las mecánicas de juego en algo que no es un juego. Puede ser educación, puede ser comunicación con los clientes, de una empresa a los clientes, puede ser cómo se organiza o cómo se enseña a los trabajadores de una empresa ciertos mecanismos o ciertos comportamientos que queremos que tengan los trabajadores. Y sirve, como veis aquí, para reforzar esos comportamientos, para amenizar la adquisición de conocimientos, tanto a nivel académico como a nivel empresarial, mejorar una habilidad específica, incluyendo las soft skills, que para quien no lo sepa son cosas como, por ejemplo, la comunicación. ¿Vale? Es decir, saber comunicarte con otra persona no es una cosa que tú aprendas en el colegio, lo que es en el currículum, sino que lo aprendes hablando, básicamente, y socializando con otras personas, ¿no? Pues hay gente que no socializa muy bien, o que no trabaja bien en equipo, o que no se administra bien el tiempo. Esos son soft skills y también con la gamificación se pueden reforzar. Y el team building, que es básicamente hacer que el equipo sea una piña, sea un equipo que funcione bien. Tenemos diferentes herramientas, aquí menciono unas cuantas así rápidamente. Celebrity, Elever, Quizzes, Quizlet, Kahoot, que imagino que muchos lo conoceréis o os sonará. Minecraft Education Edition, sobre todo para educación, que os enseña, digamos, elementos sencillos y básicos de la programación, o no tan básicos, pero también se puede utilizar para otras partes del currículum educativo. Pero aunque gamificación tenga la palabra game, que viene del inglés, suena todo muy moderno, y si pensamos en juegos modernos, pensamos en videojuegos o aplicaciones, no hace falta utilizar nada tecnológico para aplicar una estrategia de gamificación en la educación
o en la empresa. Se puede utilizar papel, boli, juego de rol de toda la vida, juegos de mesa, narración. No hace falta tener nada tecnológico para utilizar la gamificación en empresa o en educación. Bien, ¿cómo empezar? Pues en primer lugar, cuando queremos crear una estrategia de comunicación a través de la gamificación o de educación, a través de la gamificación tenemos que tener unos objetivos. Una pregunta que es, ¿para qué? ¿Qué quiero conseguir? Para hacer esa estrategia tenemos que pensar en esos objetivos y también es muy importante hacer que los participantes, los que serán los jugadores, no lo vean como un rollo, como un tostón, como una obligación, algo impuesto, sino algo divertido y también muy importante, una oportunidad para aprender algo o para crecer como persona. Si siente el jugador, ya sea el cliente, el trabajador o el alumno, siente que va a aportar un valor real para esa persona, la gamificación va a ser algo que se va a recibir con los brazos abiertos. Y en primer lugar, el primer paso para hacer la estrategia de gamificación es definir unas reglas. Hemos dicho que se basa en mecánicas de juegos, entonces todo juego tiene unas reglas. El parchís, el ejemplo que todo el mundo conoce, tiene unas reglas. Hay unos movimientos que puedes hacer, unos patrones que tienes que hacer en tu turno, cosas que puedes hacer, cosas que no. Si sacas un 5 puedes sacar tu casilla, si es el primer turno sacas 2, si sacas un 6 puedes volver a tirar. Todo esto tiene que estar definido en tu juego, ¿vale? Y cuando digo juego no me refiero solamente a videojuegos, sino en tu juego de gamificación tiene que estar definido. Muy importante, tú creas tus reglas, debes comunicárselas a los jugadores. Si no sabes las reglas, realmente no sirven para nada. Es muy importante. También deben saber con qué elementos pueden jugar. Me remito de nuevo al parchís. Tienes el cubilete, dados, tus fichas y el tablero. Son los elementos y los jugadores conocen que el parchís se juega con eso. No se juega con otro elemento externo. Esos son los elementos. Y con el ajedrez lo mismo también. ¿Qué está permitido y qué no? ¿Qué se considera trampas? Y con lo cual no es lícito para usar dentro del juego si quieres ganar limpiamente. Si se juega en solitario o por equipos. Si es cooperativo o competitivo o una mezcla de ambas. Porque, por ejemplo, si trabajamos en equipo y hay diferentes equipos, es un juego competitivo, pero dentro del equipo es cooperativo. Entonces, todo esto hay que definirlo y también cuál es la condición de victoria o derrota. ¿Por qué digo, aquí no pone lo de derrota, pero lo digo yo? Hay videojuegos en los que nunca puedes ganar, nunca. Hay un juego muy famoso en el que siempre, siempre, siempre vas a perder, que es el Tetris. En el Tetris, la condición de victoria te la inventas tú un poquito porque dices, he batido mi récord. Para mí es una victoria, pero el juego en sí, todos son derrotas. Siempre pierdes. Con lo cual, todo juego tiene que tener condición de victoria o derrota. Tiene que tener un fin. Porque si no, la gamificación nunca acabaría y no sientes ese sentimiento de compleción, que es muy importante, el sentir que has completado una fase, un nivel, el juego, la actividad. Generalmente, cuando la gente quiere hacer una estrategia de gamificación, suele utilizar, que es el que traigo yo hoy aquí, el modelo DMC de Kevin Werbach, que, bueno, DMC tiene que ver con unas siglas que corresponden a dinámica, mecánica y componentes o elementos, según la traducción que tenga. Dinámica. Son los elementos que hacen que los jugadores se sientan inmersos en la actividad. El concepto de inmersión es muy importante, lo voy a mencionar varias veces, pero básicamente inmersión quiere decir que te sientes dentro del juego. Ya sea porque te has metido en una escape room que está ambientada en una mazmorra y te has metido dentro, con lo cual sientes que estás ahí, o ya sea porque la narración, los elementos visuales, etcétera, hacen que sientas que te metas en la partida. ¿Vale? Cuando una persona coge el tablero de parchís y lo tira por el suelo porque se ha enfadado, está muy metido en la partida, quizás demasiado. ¿Vale? Eso es inmersión también. Entonces, la inmersión es muy importante para que la gente se enganche, quiera jugar, quiera participar en la gamificación. Luego tenemos la mecánica, que es el funcionamiento del juego en sí. Las reglas, las restricciones, los turnos,
todo lo que tiene que ser el juego propiamente dicho. Y por último tenemos los elementos, que es con qué juegas. En el caso del parchís, de nuevo hemos dicho dados, cubiletes, fichas, tablero. Y ya para terminar tenemos la estética, que es, como su nombre indica, el apartado visual del juego. Una estética cuidada facilitará la inmersión del jugador. No es lo mismo jugar con un juego de preguntas que son cartulinas recortadas, escrito a boli y toma la pregunta, que hacer unas cartulinas, un tablero, todo que digas tú, mira, no sé de qué va el juego, pero es bonito, vamos a probar, ¿vale? Es una parte importante. Y aquí tenemos varios ejemplos de dinámica, mecánica y componentes. Dinámica, por ejemplo, la narrativa, a veces, depende del juego, es fundamental. Que no haya ido a una escape room, que no sé si habéis ido a una escape room vosotros alguna vez, ¿sí? Os lo recomiendo si no lo habéis hecho, es súper divertido, si está bien hecha, es genial. Normalmente te cuenta una historia. Un científico loco ha soltado un virus, si no lo encuentra dentro de una hora el mundo entero perecerá, etcétera, ¿no? Esa narración puede ser más burda, más elaborada, se puede narrar los hechos poquito a poco según avanzas en el juego, todo depende, ¿no? Las relaciones, que tiene que ver con cómo se comunica el Game Master, es decir, quien te presenta el juego o quien rige el juego y los jugadores, y también los jugadores entre sí. A veces la comunicación, pues en el parchís, pues hablas, oye, que te toca a ti, ay, perdona. Pero a veces no, a veces es mucho más complejo, incluso esa comunicación puede estar ambientada, puede meter al jugador dentro de la experiencia. Las emociones que queréis que sienta el jugador, miedo, ansiedad, paz, alegría, tristeza, etc. Y el progreso. Esto es muy importante. Si un juego no tiene sentimiento de progreso, sientes que siempre estás en el mismo sitio, ese juego es aburrido. ¿Vale? Ya seas progreso hacia adelante o retroceso hacia atrás, tienes que sentir que te mueves. En el parchís, ¿cuándo sientes que te estás moviendo? Cuando tienes 4 fichas en juego, ya has metido alguna en tu casa y sientes que te falta menos para alcanzar el objetivo. Si el parchís fuera a dar vueltas de forma infinita, ese juego es aburrido. ¿Vale? Es muy importante que tengáis en mente que el jugador tiene que tener un sentimiento de ir completando etapas e ir avanzando o retrocediendo, porque luego el juego se retrocede, ¿no? En vez de ir avanzando si pierdes. Luego tenemos la mecánica, que son las reglas, restricciones, retos, niveles, la competencia que tendrá el jugador al principio, a medio y al final de la partida, feedback. Cuando hablamos de retroalimentación o feedback, no nos referimos a lo has hecho muy bien. Nos referimos a que el juego reaccione de alguna manera cuando has completado un comportamiento que tú quieres que el alumno o el trabajador haga de forma habitual. Esto puede ser en forma de moneda virtual, puede ser en forma de diploma, de llaverito, de aplauso, de lo que sea. Pero tiene que recibir información de que lo ha hecho bien o no tan bien. Los componentes pues son logros, avatares, insignias, colecciones o coleccionables, combates, básicamente los elementos que componen el juego en sí. Volviendo al parchís, que es el ejemplo, lo pongo 1000 veces porque es el ejemplo más sencillo, los componentes serían cada una de las fichas, los dados, el cubilete y el tablero. ¿Vale? Con eso es con lo que juegas, que son las mecánicas, y qué es lo que sientes, cómo te comunicas con el jugador, son las dinámicas. ¿Vale? Tenemos un ejemplo que es el Risky Dólares, que se utilizó en un instituto de México, si no recuerdo mal, que básicamente la estética es diseño de moneda, insignias de bienes virtuales y el tablero que era estilo Risk, que no lo haya jugado es un juego de estrategia, conquista, combates, etc. La dinámica. Se planteaban retos a los alumnos y si los superaban a cambio obtenían cosas como segunda oportunidad en el examen, saber alguna pregunta del examen, subir un poquito la nota, etc. ¿Vale? Era una recompensa que metía a la gente de lleno en la gamificación porque querían esa recompensa. Si encima luego el juego era divertido, pues ya lo más de lo más. Mecánica, transacción entre profesor, alumno y entre alumnos entre sí. Adquisición de recursos, los retos y la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo veremos un poquito más en detalle. Cuando un alumno o un trabajador o un cliente empieza con tu juego,
la competencia que tiene no es la misma que cuando lleva jugando un año, un mes, una hora. ¿Vale? El jugador va adquiriendo conocimientos. Y por último, los elementos son los logros. Enhorabuena, has subido a nivel 2, por ejemplo. Los bienes virtuales, te digo la pregunta 3 del examen. O la moneda virtual, que con esta moneda puedes comprar esos bienes. ¿Vale? Son transacciones. Luego tenemos el camino del jugador. Como comentaba antes, todo juego tiene un ciclo vital. El principio, el desarrollo y según el juego, el final o no. Hay juegos que no tienen final. Pokémon GO no tiene final. ¿Vale? Es un juego infinito. Entonces, aquí hablamos de la experiencia, sistemas de progresión del jugador, cómo sube de nivel, las recompensas que obtiene por subir de nivel o por hacer una acción en concreto, las necesidades que tiene el jugador según el ciclo vital en el que se encuentre dentro del juego, la adquisición de experiencia, consecución de maestría, sentir que estás en el control del juego y ya sabes jugar, ¿no? Y este camino tiene diferentes etapas. Uno es el Discovery, que es básicamente, mira, este es el juego, estas son las reglas y tu objetivo es este. Luego tenemos el Onboarding, que es, vale, pues vamos a hacer un par de turnos para aprender a jugar, o la clase de hoy la hacemos jugando para que aprendáis, o en el trabajo vamos a hacer una charla para que pongamos un poquito a prueba cómo va a ser la gamificación, ¿no? Este proceso. Luego está el Scaffolding, que es, estoy jugando, ¿vale? Esta es la partida real, cada vez juego mejor, me siento ya con maestría, y por último tenemos el Endgame, que es, he terminado. ¿Vale? En un juego infinito, este he terminado no tiene por qué ser el juego, sino puede ser una etapa. Llegar hasta el nivel 5 de Pokémon GO para que se desbloqueen los gimnasios. Y vuelta a empezar. Voy a aprender de nuevo qué son los gimnasios, etc. Vale, ciclos de actividad. Tenemos dos. Tenemos por un lado el engagement o los engagement loops, que es básicamente lo que va a hacer el jugador una y otra vez. Esto en el tema de los videojuegos le decimos muchas veces core loop, que es el núcleo central del juego. Si el core loop es malo, la gente no va a jugar, básicamente. Pokémon GO. Podemos empezar por explorar. Tú abres Pokémon GO, ves el mapa, caminas por el mundo real y ves Pokémon. Te encuentras un Pokémon, sería el siguiente punto. ¿Vale? Lo tenemos... no se ve, bueno. Oh, sí, ahí, Encounter. Luego, si te gusta el Pokémon, lo capturas o lo intentas. Al conseguirlo, coges recompensas que te ayudan a subir de nivel como jugador y a mejorar tu Pokémon y a explorar y a encontrar Pokémon, capturar Pokémon, coleccionar, conseguir objetos, una y otra y otra y otra vez. ¿Vale? ¿Por qué va a hacer el jugador esto una y otra y otra y otra vez? Por el feedback que recibe. Coges un Pokémon que no tenías, se te abre la Pokédex, que es una especie de enciclopedia, te sale el Pokémon, es un Pokémon nuevo, te doy recompensa y el jugador está como emocionado, ¿no? Digo, todo esto es bueno, bien, voy a hacerlo otra vez. Y eso es muy importante, que deis ese feedback a los jugadores. Luego está el Progression Loop, que es básicamente el ciclo no ya del jugador lo que va a hacer una y otra vez, sino del juego en sí mismo. Dónde empieza, cómo se desarrolla y cómo acaba. Cómo avanzan los jugadores hasta completar el juego a través de los engagement loops. Y ya para concluir la parte de gamificación, cuando vayas a crear una estrategia de gamificación, yo me haría una serie de preguntas sobre la dinámica. Primero, ¿cuál es el objetivo del jugador? ¿Cómo sabe el jugador cuánto ha progresado? ¿Cuáles son las restricciones a la hora de participar en la actividad? Por ejemplo, Parchís, no puedes mover las fichas de los rivales, ¿no? Por ejemplo, o no puedes volver hacia atrás. ¿Qué queremos que sienta el jugador? ¿Con qué elementos haremos la narrativa del juego? ¿Y cómo se comunicará el diseñador o Game Master con los participantes? Aquí voy a poner un ejemplo que es la Escape Room. Yo he ido a bastantes y en algunas de ellas pues estás buscando por el sofá y te dice una voz, no, mira un poco más a la derecha. Ah, vale. Eso te saca completamente de la inmersión. Fui a otra en Albacete en el que el Game Master era el dueño del calabozo. Y para pedirle ayuda tienes que decir, oh, dueño del calabozo, ayúdame. Esa tontería te mete 1000 veces más en la experiencia que lo otro, es más inmersiva. ¿Vale? Estos truquitos hacen que la experiencia sea mucho más amena y divertida.
La mecánica de juego, perdón. ¿Cómo se juega? ¿Qué reto debe superar el jugador? ¿Cuáles son las reglas que han de respetarse para superar los retos? ¿Qué hará el jugador? ¿Cuáles serán las actividades? ¿Qué logros obtendrá el jugador? ¿Cómo se recompensa al jugador? Importantísimo. Si te pasas de frenada, es decir, si das demasiadas recompensas, al final lo extraordinario se vuelve ordinario y ya te da un poco igual lo que recibas. Si eres demasiado tacaño, no sientes la emoción de subir de nivel, por ejemplo, y dices tú, bueno, tampoco para que me den un zumo, para que, pues bueno, pues no lo hago. Todo en su justa medida. ¿Cómo funcionan en conjunto dinámica, mecánica y componentes? ¿Qué hará el jugador en cada una de las etapas que hemos dicho antes de Discovery, Onboarding, Scaffolding y Endgame? Y para terminar, ¿qué acciones queremos que repita el jugador? ¿Cómo haremos para motivarlos para que las repita? ¿Y cómo se da el feedback al jugador? La gamificación se puede usar, como he dicho antes, en educación, también en empresa. Y en el caso de la empresa, que es de lo que va a la ponencia, lo que te ayuda es que algo que puede ser algo rutinario, repetitivo, aburrido, un tostón, de repente se convierte en algo ameno, divertido y emocionante. Y claro, cuando algo es divertido, pues te da más ganas de hacerla que cuando algo es un aburrimiento, cansino, repetitivo, otra vez lo mismo. La gamificación se puede aplicar tanto a empleados, pero también a los clientes, ¿vale? Que es una parte que muchas empresas no terminan de entender. A veces la comunicación con los clientes puede estar gamificada, ¿vale? Y cómo hacer que vuelvan a tu establecimiento se puede también gamificar para que sea como un juego en el que consigues puntos y consigues ventajas a cambio. Se puede aplicar fácilmente, aunque si lo quieres hacer bien es un poquito más complejo, sistemas de puntos y niveles, insignias o trofeos o títulos, ¿no? Oh, es que eres de oro, pero yo soy azul, en vez de ser de plata o de bronce, pero tú eres de oro, qué máquina, yo también quiero ser como tú. Tablas de clasificación, rankings, etc. Ejemplos de empresas que han utilizado gamificación. Tenemos Correos, que querían darle un lavado de cara en la navegabilidad y también en lo que mostraban dentro de la página web, de las páginas web de la empresa. Y les habría costado muchísimo dinero tener a alguien externo, una empresa externa, que mirase toda la web que tenían, que dieran feedback, etc. ¿Qué hicieron? Sin pagar horas extra ni nada, hicieron un sistema de recompensas a los trabajadores para que ellos fueran los que revisasen toda la web de correo, dieran feedback a cambio de posibles premios como tablets, viajes, etc. Pues el ahorro fue de un 70%. O sea, le salió la jugada redonda. Los trabajadores súper contentos, me voy al Caribe, y Correos aún más, porque os he ahorrado una cantidad de dinero bestial. Adobe, los que hacen Photoshop, por ejemplo, relegó en los usuarios el A/B testing. Básicamente que fueran los probadores de la plataforma, reportaran errores y a cambio les daban o licencias o periodos de prueba gratuitos de sus programas. Les salieron los testers gratis, básicamente. BBVA, pues en un momento en el que las apps de banca no eran tan frecuentes como ahora, que todos los que tengamos una tarjeta de crédito o de débito tenemos la app instalada en el teléfono, lo que hizo fue enseñar a los clientes a utilizar la app de banca a través de la gamificación, consiguiendo puntos, se utilizaban más secciones de la aplicación, etc. Que de hecho la app de BBVA ha conseguido premios a nivel mundial, como la mejor app de banca, varios años consecutivos, no sé si este año ha sido ellos o no, pero es una app, la verdad es que está muy bien. Y luego Starbucks, que fue bastante pionero en esto, ahora todo el mundo lo hace, Foster Hollywood lo hace, McDonald's, Burger King, muchas empresas de restauración, creó el My Starbucks Rewards, que era que básicamente cuando consumías en Starbucks pasabas tu tarjeta o tu aplicación y te daban puntos que se canjeaban o se transformaban en niveles que a su vez te daban ventajas, descuentos, cosas gratis, etc. Las ventajas, lo voy a decir muy rápidamente, va a hacer, si está bien hecha la gamificación, que los clientes o los trabajadores o los estudiantes estén más pendientes durante más tiempo en una tarea concreta. Va a hacer que esas tareas sean más amenas, más divertidas, más emocionantes. En cuanto al aprendizaje, no es lo mismo aprender, venga, estudiate el tema de historia que el examen es pasado mañana y ver texto y texto y texto, que si, por ejemplo, ves a la figura histórica que te cuenta su historia
y tienes que ayudarle para que la historia se cumpla y no cambiar el pasado, por ejemplo, ¿no? De esta manera haces que el estudiante aprenda todo esto mucho mejor, más divertido y sobre todo que no sea un dolor para ellos, que en muchos casos lo es. Ayuda a memorizar conceptos, sobre todo si esos conceptos difíciles de memorizar como fechas, lugares, etcétera, lo haces como preguntas tipo trivial, por ejemplo, puede ser bastante útil para ayudarles a memorizar esto. Hace que las tareas que se van a repetir con frecuencia entren dentro de ese engagement loop y el jugador o la persona lo haga por gusto porque va a tener una recompensa. Reduce el estrés. Muchas veces, quien trabaje lo sabrá, cuando tienes una tarea difícil por delante y el tiempo pasa y no avanzas lo que te gustaría, te pones nervioso, te estresas. Si esto se gamifica, si esto es divertido, pues el estrés se reduce. Y además crea un valor añadido en las empresas porque no es lo mismo entrar a Starbucks, dame el café, me lo llevo, me lo tomo, que tener un sistema de puntos en el que ya me falta poquito para subir al nivel oro, que con el nivel oro me regalan un bollo. Pues vale, pues eso a mí me hace ilusión, quiero mi bollo gratis del Starbucks. Pues ir al Starbucks en vez de ir a Bon Boss, para poner un ejemplo. Vale, hemos hablado de la inmersión varias veces y no hay nada más inmersivo que las realidades extendidas, ¿vale? Que hay tres principalmente, tenemos la virtual, la mixta y la aumentada. ¿Sabéis distinguirlas? ¿Sí? Algunos sí, algunos no. Vale, para eso estoy yo aquí, para deciros lo que es cada una. La virtual, posiblemente la más conocida, puede ser. Te pones unas gafas de VR, un casco, y te metes dentro de un mundo virtual. Estas gafas pueden ser caras y premium, como las MetaQuest 3 que tenemos aquí en la imagen, o pueden ser baratas, como las Cardboard, que son gafas de cartón. Pones el móvil dentro y mueves la cabeza y con el giroscopio estás viendo el entorno virtual. Y un mando de PlayStation, por ejemplo. Más barato. Vale, aquí tenemos el ejemplo más conocido posiblemente de las gafas VR, que es este juego en el que, aunque no lo parezca, hay música sonando y entonces está la chica al ritmo de la música dándole, este es el modo extremo. Hay un modo más sencillo que es, pasa así poco a poco. Pero la gente lo que más usa posiblemente en VR porque es un juego directo, sencillo y que además ayuda a mejorar el ritmo y la coordinación. Se puede utilizar para muchas más cosas, para fabricación, para poder, por ejemplo, antes de entrar a la fábrica, ver cómo va a ser un bien físico, lo ves primero en 3D para ver si funciona, si es bonito, si no es bonito, si las dimensiones son las que tú querías, por ejemplo. Para gamificar las aulas, aunque tener gafas VR pues no está al alcance de todo el mundo, sobre todo para todos los alumnos. Salud, para entrenamiento, yoga, correr, también para los médicos, para que puedan operar virtualmente antes de abrir un cuerpo, por ejemplo. Esto hace ya mucho tiempo, pero con VR se ha usado aún más para militares, para saber cómo pilotar un avión, cómo actuar en ciertas circunstancias, para visitar virtualmente museos y galerías de arte, para que el cliente pueda ver en su casa un artículo que aún no ha comprado y sentirlo ya casi como suyo porque lo está viendo ya delante de él. Terapias sensoriales, chat rooms inmersivas, hacer un chat en el que estás viendo a un avatar que se mueve los brazos, la cara, la boca, que esto ha mejorado muchísimo. Antes eran avatares que casi no se movían y que iban a trompicones, y ahora es que con la MetaQuest 3 te escanea la cara y se ve un avatar fotorrealista y que mueve la cara y los ojos y todo como tú lo mueves. La verdad es que da un poco de miedo donde estamos llegando, pero es alucinante. Luego tenemos la mixta, que es la gran desconocida. Mucha gente no sabe lo que es. Es algo a caballo entre la virtual y la aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo real, el mundo físico, afecta al mundo virtual. Un ejemplo. Si yo tuviera una pelota virtual en mi mano y la tirase contra la escalera, la pelota rebotaría en la escalera e iría bajando los escalones reales poquito a poco. ¿Vale? El mundo físico afecta al comportamiento de esta pelota virtual. Si me persiguiese un enemigo virtual y yo me escondiese detrás de una pared, tenía que dar la vuelta al enemigo a la pared para encontrarme. De nuevo, el mundo físico afecta al mundo virtual. Ya la siguiente frontera sería al contrario, eso es más difícil todavía, pero
Las gafas de realidad mixta, como las Nreal, Nreal Air, Nreal Light, ya existen, no es algo fantasioso, son como unas gafas de sol ready to wear, que le llaman, que se pueden llevar a la calle, que no llevas un casco y pareces un extraterrestre. Lo malo, de momento, tienes que ir con un cable que se conecta al teléfono, con lo cual sigue sin ser del todo unas gafas de sol normales que te permiten ver hologramas. Pero llegaremos ahí, si esto ha salido ya en 2020, creo que salió, si no recuerdo mal, en 2030 habremos llegado ahí seguro. Aquí tenemos un ejemplo de Niantic. Estas son pruebas de concepto de Niantic, los de Pokémon GO, en el que vemos cómo la mano real ha afectado donde tocaba en ese panel virtual, cómo esa valla ha dado en el suelo, el Pikachu mira a la persona del mundo real y ahora veremos cómo la persona se pone a caminar en el mundo real y Pikachu lo sigue con la mirada y le sigue luego con el cuerpo. ¿Vale? Esto pues es el principio. Como decía antes, mira, aquí viene lo de Pikachu, se va para allá, pues yo sigo a mi maestro que está por aquí. Y esto es un ejemplo, pero hay miles de casos. Esto es posible, lo que decía de la pelota virtual, por ejemplo, gracias a sensores como el LiDAR que tienen los iPhone Pro y los iPad Pro, que lo que hace es lanzar una nube de miles de puntos que el ojo humano no puede ver para escanear en 3D el entorno. Aquí, por ejemplo, se ve una silla en el que si yo tuviera esa pelota que he dicho antes, el dispositivo sabe que si la lanzo hacia el respaldo, hará una curva y posiblemente saltará y se caerá de la silla. ¿Vale? Eso no todos los teléfonos lo tienen, los Pixel de Google tienen algo parecido también, el Depth creo que se llamaba, pero no todos lo tienen. Posiblemente en el futuro sí lo tengan todos para hacer todas estas cosas. Y luego tenemos otra que es bastante conocida, que es la realidad aumentada. No necesita de gafas, sino que se suele utilizar un teléfono móvil o tablet para esto. ¿5 minutos? Vale, pues voy a acelerar bastante. Añade una capa superpuesta virtual sobre el mundo real. Aquí el mundo real no afecta al virtual. Tenemos un ejemplo aquí, una especie de Jenga o algo parecido que tenemos aquí en realidad aumentada, o incluso, aunque la gente no lo sepa, Google Maps también es realidad aumentada, porque está viendo una representación del mundo real que es un mapa y encima información. Es información sobre impresa sobre el mundo real, ya sea en 2D, 3D, texto o lo que sea. La realidad aumentada y mixta, en mi opinión, y la opinión de Sons of a Bit, porque es a lo que nos dedicamos, creemos que tiene un recorrido, un camino más largo que la realidad virtual. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social. ¿La realidad virtual te permite socializar? Sí, pero te aísla. Te aísla de la persona que tienes justo al lado. La realidad aumentada y mixta, en cambio, no. Pokémon GO hemos visto muchísimos grupos de personas que salen juntas a la calle a jugar y mientras cazan Pokémon están hablando. En el mundo real puedo tocarte y decirte, mira, mira lo que he encontrado, mira, mira. Eso con la virtual no es tan frecuente. Entonces creemos que cuando existan unas gafas como las que tenéis algunos de vosotros que te permitan ver hologramas, en ese punto creemos que la realidad mixta y aumentada será cuando explote. Estamos convencidos de ello. ¿Para qué se puede usar? Pues igual que la realidad virtual, en muchos de los casos, pero más barato, porque se usa con un dispositivo que todos tenemos en el bolsillo, que son los móviles. No hace falta un aparato externo para poder visualizarlo. Y aquí toca hablar de Quest. Hemos hablado de inversión, gamificación, realidad aumentada, pues todo esto se junta en un solo proyecto, que es el que tenemos nosotros, que es Quest. Y iba a presentar el tráiler, voy a ver si me da tiempo a mencionarlo.
Bueno, pues Quest es básicamente una plataforma móvil que permite a cualquier persona crear contenido gamificado sin necesidad de tener conocimientos técnicos o saber de arte, ¿vale? Ni 3D ni 2D. Permite crear gincanas, búsquedas del tesoro, aventuras, guías turísticas, experiencias gamificadas y es actualmente el metaverso móvil número 1 en España en el App Store. Estamos muy orgullosos de ello y tenía que decirlo. Ahí tenéis el código QR para descargarlo, por si queréis probarlo, es gratuito y os animo a todos a probarlo. Como decía antes, no hace falta saber programar, no hace falta tener destrezas artísticas, ni ser dibujante, ni nada parecido para crear experiencias visuales bonitas y divertidas. Y además es una red social completa que une a creadores y jugadores haciendo de la creatividad el centro de todo. De nuevo el código QR. ¿Para qué sirve? Para expresarte creativamente, compartir tu contenido de forma pública o privada, que también se puede hacer privada, para gamificar cualquier evento, cualquier clase también se puede utilizar. De hecho, ya lo han utilizado y van a hacer un trabajo académico sobre ello en clase de italiano. Fiesta de cumpleaños, otro tipo de evento, como podría ser este, por ejemplo, onboarding de empleados, procesos de selección, team building, y además puedes compartir tus experiencias directamente con un código QR. Yo os animo a que lo utilicéis, es muy sencillo, basta con darle a crear, que lo tenéis ahí la flecha, elegid dónde queréis crear vuestra experiencia, en qué ubicación del mundo real, en este caso he puesto el auditorio de aquí de Víctor Villegas, seleccionas dónde vas a crear el primer punto de interés, en este caso un personaje, lo configuras como si fuera los Sims, ¿vale? Que todo el mundo los conocerá o les sonará. Pones sus diálogos, sus acciones, puedes crear enemigos, objetos, personajes, etcétera, y cuando hayas montado tu aventura, tu experiencia, le das a publicar y ya está. Disponible en la aplicación para que otras personas lo puedan probar. Así que os animo a todos y a todas a que le echéis un vistazo, que desatéis vuestra imaginación y en el caso de los profesores o empresarios, que penséis en formas de utilizar tanto Quest como la gamificación, ya sea con Quest o sin ella, dentro de la empresa. Y eso es todo. Muchas gracias.